Muy buenos días, feliz sábado para todos. Este es el primer sábado del mes de agosto. Volvemos a transmitir desde nuestros hogares lo que regularmente hacemos en la iglesia todos los sábados, esperando que Dios nos colme de bendiciones a todos aquellos que están escuchando o viendo lo que vamos a transmitir en esta mañana, los que tenemos la oportunidad de separar este tiempo para la adoración de nuestro Dios. Vamos a orar para que el Señor nos dirija. Amantísimo Padre, que tu morada esté en las alturas de los cielos. En estos momentos, Señor, vamos a comenzar lo que regularmente es una escuela sabática, a la distancia, pero seguros de que tu bendición y tu dirección está con cada uno de nosotros. Permite, Padre eterno, que tu Espíritu nos acompañe y que cada palabra que tú quieras que nosotros escuchemos, que cada palabra que sea dirigida por ti, Señor, nos haga crecer espiritualmente. Bendice a cada hijo tuyo que escucha, Señor, y permite que los que estamos hablando podamos hacerlo con el permiso de tu Santo Espíritu y dirigidos por Él. En el nombre de Jesús hemos orado, querido Padre. Amén. Pues una vez más, dentro de estas situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Las circunstancias que nos ha tocado vivir de una manera, yo puedo decir que un poco atropellada. Hemos pasado por situaciones difíciles y es bien amenazante, especialmente para nosotros en Puerto Rico, cuando se nos habla acerca de cualquier disturbio climático. Y nos enfrentamos pues a una situación combinada con el resto de situaciones que nos rodean. Ha sido fuerte. Llevamos meses intentando volver a la normalidad, pero no hemos podido. Le damos gracias a Dios porque fue menos el impacto que recibimos de este disturbio. Fue menos de lo que esperábamos, pero no se deja de sufrir, ¿verdad? Siempre hay personas afectadas y siempre, de alguna manera, perdemos algo. También nos trajo unos recuerdos angustiosos, especialmente para los que tuvieron dificultades, que enfrentaron situaciones de peligro de su vida, de pérdidas de sus propiedades, de enfermedad, de separación de los miembros de su familia, la angustia de no tener idea de cómo estaban en otro lugar y que ellos no supieran cómo estábamos nosotros. Todo eso, cuando nos anuncian que viene un fenómeno atmosférico, nos llega a la mente. Se conectan nuestras células en el cerebro, las neuronas empiezan a trabajar con lo que hemos vivido, pero también empiezan a trabajar con lo que hemos creído. Y nosotros le damos paso a uno de los dos. Cuando nos llega la angustia bien fuerte, ¿qué hacemos? ¿Nos agarramos de ese recuerdo o nos agarramos de una promesa de Dios? Está en nuestras manos, pero Dios nos ha dado alternativas, ¿verdad? Todavía hay personas recuperándose, así que su trauma es mayor, 3 años y muchas situaciones no se pudieron resolver. Los que tuvieron que despedirse de un familiar solamente confían en que en el día de la resurrección nos volvamos a encontrar con ellos, pero todos los demás tenemos que seguir lidiando con las situaciones que se nos presentan a diario. Y hemos superado esta. Le doy gracias a Dios y alabo su nombre, porque en medio de todo lo que nos está sucediendo, yo creo que lo más que extrañamos y lo más que nos dificulta ajustarnos a nuestra normalidad es la separación física de nuestros seres queridos, la separación de nuestros hijos o de nuestros padres, de nuestros hermanos, de los familiares con los que estábamos en contacto, y también la separación de los hermanos de la iglesia. Qué difícil ha sido, ¿verdad? Sabemos por medio del teléfono cómo están más o menos los hermanos o nos podemos encontrar, pero solamente de lejos. Los que nos hemos podido congregar en la iglesia no nos podemos abrazar. Cómo extrañamos esos besos y esos abrazos que nos dábamos con ese amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Todo pasará, esto no durará para siempre. Ni lo bueno ni lo malo dura para siempre, ¿verdad? Solamente Dios es eterno. Pasará. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Cómo nos vamos ajustando? ¿Cómo esto, siendo parte de nuestra vida,
nos permite mantener la relación con Dios. Esa es la única relación que no hay pandemia, ni temporal, ni ciclón, ni sequía, ni lluvia que pueda separarnos de esta relación que nosotros hemos establecido con Dios. Pero sí la hemos establecido. Muchas veces creemos que porque seguimos una rutina tenemos una buena relación con Dios. Y cuando llega el momento de la prueba, nos sentimos muy amenazados, muy asustados. A veces confiamos más en el esposo o la esposa que está en medio de nuestro hogar o de nuestro hijo, porque lo vemos, porque lo tocamos. Pero cuando no podemos tocar, cuando no los tenemos para que nos den el apoyo, ¿es real nuestra relación con Dios? Es verdad que abrimos nuestra boca con confianza y decimos, tú estás conmigo, yo sé que tú me acompañas, el Espíritu Santo está aquí, tú prometiste estar con nosotros todos los días, hay ángeles que me cuidan. ¿Podemos decir eso? ¿O caemos de rodillas temblando? No porque el miedo no sea real. A todos nosotros nos ha dado temor. Y eso no es algo de lo cual nosotros tengamos que avergonzarnos. Pero si ese miedo nos lleva a la duda y a la desesperación, acordémonos de Dios, acordémonos de todo lo que hemos escuchado, de todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos creído, para que nosotros podamos mantenernos en la calma que Dios espera de nosotros, ¿verdad? No hay barrera que pueda separarnos a nosotros de la relación con Dios, de ese contacto, de esa protección, de esa seguridad o certeza, como nosotros pudiéramos llamar. Podemos disfrutar de su compañía, no importa la situación en que nosotros estemos viviendo, porque Dios es real y ha prometido estar con nosotros. Así que, ¿cómo enfrentamos nuestras pruebas y nuestras dificultades? Cada cual tiene su equipo, ¿verdad? Cada cual tiene sus herramientas para poder enfrentar. Son herramientas personales, hay unas herramientas generales que Dios le ha dado a sus hijos, hay unas herramientas espirituales, pero cada cual se apodera de ellas como pueda. Cada cual de acuerdo a su fe, a sus recursos, a su entendimiento, a sus experiencias, se aferra a las promesas de Dios de una manera que el otro posiblemente no lo haga. El cristiano todo lo enfrenta acompañado de Jesús. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Tantas promesas que hay en la Biblia, en su palabra, de que Él va a estar con nosotros. Y va a estar con nosotros en todo, en lo bueno, en todo lo que nosotros disfrutamos y en cada prueba que se nos presente. Cristo nos ha dado muchas promesas. La Biblia está llena de promesas y promesas para todas las circunstancias. Esa debe ser nuestra guía, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía para que nosotros busquemos nuestra seguridad, no en nuestras fuerzas, no en este mundo convulsionado, no en este mundo que está disparando cada cosa que es negativa, que está destruyendo en vez de construir, que desune en vez de unir. El Espíritu Santo nos guía para que nosotros busquemos apoyo y sostén en el único que no falla, en el que tiene todo el poder y en el que se preocupa y ocupa de sus hijos. Vamos a interrumpir aquí para escuchar el himno Todas las Promesas, porque nosotros cuando invocamos esas promesas, invocamos el nombre de Dios, invocamos la seguridad que Él nos ha dado de que sí está con nosotros y que nos está acompañando. Escuchemos el himno, hermanos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiados
sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Continuamos con el tema, recordando que ya hemos leído, ya nosotros hemos visto muchísimas de las promesas que Dios nos ha dado en la Biblia. Muchas las hemos internalizado, las hemos utilizado en diferentes situaciones, las hemos analizado, las hemos interpretado, pero más que nada nos hemos adueñado, nos hemos hecho dueños de unas promesas que muchas veces nos dieron aliento, nos mantuvieron con fe, nos ayudaron a seguir adelante. Y muchas de estas promesas nosotros las volvemos a repetir, volvemos a vivir esa necesidad, esa dependencia de esas promesas que Dios nos ha hecho y podemos continuar adelante. Este mundo nos hace enfrentar cada día a situaciones en las que nosotros ejercemos nuestra fe en esas promesas. A mí me gustan muchísimas promesas, pero las que me dicen que Dios está con nosotros, que está pendiente de nosotros, que es verdad que nos escucha y que cuando nos escucha se conmueve. Esas promesas a mí me dan una seguridad de que es real el Dios a quien yo le sirvo. Es un Dios misericordioso, pero sobre todas las cosas, además de su gran poder todopoderoso, es su fidelidad. Un Dios que no falla, un Dios que promete y cumple, que no se echa para atrás, que no se arrepiente de darle bendiciones a sus hijos. Y Juan, mi evangelista preferido, por la grandeza del amor que él desarrolla, conoce y predica, ¿verdad? Cómo Dios lo transformó a él, cómo ese amor hizo que él fuera una persona nueva y cómo nos da aliento, la excelencia del amor en ese evangelio. Pues Juan era como un hermano menor de Jesús que estaba pegado a él. Y nosotros en muchas ocasiones, casi siempre nos sentimos como hermanos menores de Jesús, pegados a él. Esa dependencia, esa seguridad que nos ofrece este hermano mayor. Juan en el capítulo 14 y el verso 14 nos dice: si algo pidieres en mi nombre, decía Jesús, le dijo, lo repitió, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Así que cuando nos acercamos a Jesús pidiendo en su nombre, tenemos una seguridad que no es una seguridad humana, es una seguridad divina, certera, verdadera. En el Salmo 91, un salmo que nos ayuda a nosotros a caminar en medio de las dificultades, en el versículo 2 nos dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es real, lo hemos leído, lo hemos repetido, nos sabemos el Salmo 91 de memoria, y cuando llega la dificultad podemos decir: en quien yo confío. Ay, sí, yo me acuerdo que dice que Él es mi castillo, mi fortaleza, así que confiaré en Él. En el Salmo 34:7 nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es real, te sientes que tienes un ángel a tu lado, que no lo ves, pero que cuando te enfrentas a una dificultad no estás solo, que Él acampa alrededor de los que temen a Jehová.
¿Caminas tú temiendo a Jehová para poder tener esa seguridad? Para invocar el nombre de Dios y que ese ángel pueda asistirte. Esa es una de las promesas que Dios nos ha dado. En el Salmo 34:19 nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, ¿quién nos libra? Jehová nos librará, ¿verdad? De todas ellas te librará Jehová. En el Salmo 46:1 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Cuando usted dice pronto auxilio, no es que llamó al 911, porque se puede tardar. Es un pronto auxilio. Es que cuando usted lo invoca, cuando usted lo llama, cuando usted lo necesita, siente el alivio, tiene el alivio. Muchas veces el alivio no es que se nos va el problema, no es que se resuelve el problema completamente, sino que nos enfrentamos al problema acompañados del poder de Dios y que sabemos que en algún momento, en el momento en que Dios entienda que es necesario que nosotros no carguemos con esa situación, dice: pues tráemela a mí, vengan a mí, si estás trabajado y cargado, tráela, que yo las cargaré por ti. Y sentir esa seguridad que yo estoy enfrentando una situación acompañado de alguien que sí puede resolverla, ya me da un poco de seguridad, ya me da paz, ya me hace dar un paso adelante y no dejarme aplastar o no sentirme que no puedo, sentir imposible enfrentar la situación. Esa es la diferencia cuando nosotros creemos en Dios, cuando conocemos sus promesas y cuando confiamos en que Él las ha de suplir. En Romanos 15:4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Aprendamos, hermanos. Dios no nos ha dejado solos y dejó escrito, según en Romanos Pablo decía, lo que se escribió antes, que estaba escrito en los profetas, en los salmos, en el Pentateuco. Eso que se escribió a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fueron escritas para nuestra enseñanza. El versículo dice: todas esas cosas que fueron escritas para que nosotros aprendamos que en medio de las situaciones, a través de la paciencia y la consolación de esas escrituras, de esas promesas, de esa seguridad que Dios nos está dando, nosotros tengamos esperanza. Y ahí está la esperanza de nosotros en Cristo Jesús. La esperanza es lo que no nos deja caer, lo que nos hace levantar la cabeza, lo que nos hace caer de rodillas, sabiendo que Dios nos va a mantener firmes. No que estamos destruidos, no que estamos derrotados, sino que estamos en la posición de recibir la ayuda necesaria, de que esto va a pasar, de que va a haber una solución, de que hay un Dios que te está diciendo: confía en mí, yo soy una fortaleza, yo soy un castillo, yo te envío un ángel, el que viene a mí yo no lo echo fuera, el que viene a mí yo lo libraré. ¿En qué o en quién nosotros estamos confiando? Bueno, Colosenses 1:27 nos dice la palabra de Dios, y le damos la gloria a Dios por siempre. Dice Colosenses 1:27: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria de nosotros es Cristo. La esperanza de que todo va a pasar, de que hay algo mejor, de que nosotros no estamos solos, está en Cristo. Él es nuestra esperanza. En los momentos difíciles y angustiosos, por sobre esa neblina, ustedes saben cuando uno está caminando por un sitio que no se ve el camino claro, uno se le dificulta dar un paso adelante. Va con cuidado, dando paso a paso, pero con mucho miedo, con temor de tropezar o caerse. Dios despeja esa niebla. Nosotros nos tenemos que mantener dando pasos inseguros, porque aunque no podamos ver en medio de la dificultad, hay un Dios que nos lleva agarrados de la mano, hay un Dios que va despejando el camino, que nosotros no nos damos cuenta, pero cuando llegamos un poquito más allá, sabemos que fue la voluntad de Dios, la confianza que pusimos en Él, la esperanza que tenemos de que esto va a cambiar. Así que, hermanos, yo les invito a que confiemos,
Quiero cerrar esta reflexión. Quiero que entendamos que Dios está pendiente de sus hijos, que las dificultades van a seguir apareciendo, que estamos llegando a momentos difíciles de nuestra vida, pero Él no nos dejó a nosotros desorientados, Él no nos dejó a nosotros huérfanos de conocimiento ni de seguridad. Dice en el Ministerio de Curación, en la página 192, nadie tiene por qué entregarse al desaliento ni a la desesperación. Hay, sin embargo, esperanza en Cristo para ti. Dios no nos exige que venzamos con nuestras propias fuerzas. Nos invita a que nos pongamos junto a Él. Cualesquiera que sean las dificultades que nos abrumen y que opriman alma y cuerpo, Dios aguarda para libertarnos. Eso está en la página 192. Y nos dice en la página 382 del mismo libro, Ministerio de Curación: en los días tristes, cuando todo parece conjurarse contra nosotros, tengamos fe en Dios, quien lleva adelante sus designios y hace bien todas las cosas en favor de su pueblo. La fuerza de los que aman y le sirven será renovada día tras día. La fuerza de los que le aman y le sirven. Dios está con nosotros. Dios va a estar con nosotros, hermano. El mensaje de la escuela sabática es este: creamos en Dios, confiemos en sus promesas, no temamos. Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que podamos buscarlo de corazón, entregarnos cada día a Él, y veremos cómo la victoria, no en nuestras manos, sino en las manos de Jesús, nos es entregada a nosotros. Dios les bendiga, Dios les cuide. Vamos a terminar con una oración y inmediatamente después escucharemos la discusión de la lección de escuela sabática. Querido Padre que estás en los cielos, gracias nuevamente, Señor, te damos, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, porque tú nos acompañas, Señor, y nos haces entender que no estamos solos. Gracias por el sacrificio de Jesús. Llega, Señor, a cada hogar, a cada corazón, a cada mente que necesita tu apoyo, Señor, que necesita tu sostén, y permite que estemos preparados, escuchándote, Señor, confiando en ti, listos para cuando tú vengas a buscarnos. Bendiciones que hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña a hacer amigos para Dios. Lección 5. Testificar con el poder del Espíritu. A nadie le gustan las despedidas. Jesús había anunciado su partida y los discípulos estaban supremamente tristes y llenos de dudas. El Señor les prometió que iría a prepararles un lugar en el cielo y que vendría otra vez para estar con ellos por la eternidad. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás, un discípulo al que aún le costaba mucho creer, le cuestionó: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces intervino Felipe. ¿Lo recuerdan? ¡Sí! El amigo de Natanael. El primero en escuchar a Jesús decir, sígueme. Correcto. Como Tomás, Felipe también tenía sus dudas. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces Jesús les habló de un concepto que cambiaría sus vidas para siempre: la unidad de Dios. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Y cómo funciona eso? Me gustaría entenderlo mejor. Muy bien. Pensemos en un equipo de fútbol. ¿Cuántos jugadores entran a la cancha? 11. Exacto, son 11 personas distintas que unidas hacen un solo equipo. Si en un partido un jugador hace un gol y ese gol es suficiente para la victoria, ¿quién ganó? ¿El jugador o el equipo? ¡El equipo! Correcto. A Dios le gusta el trabajo en equipo. La deidad está compuesta por 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esas 3 personas conforman un equipo, o mejor, una unidad llamada Dios. ¡Ya entiendo!
Es como nuestra familia. Cierto, somos 4 personas, Pero una sola familia. Y las victorias de uno son las victorias de todos. Ahora escuchen bien. Dios nos invita a formar parte de su equipo, a ser colaboradores en una de sus más grandes victorias, la salvación del mundo. Para ello, Jesús prometió que nosotros también seríamos uno con Dios a través del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. No os dejaré huérfanos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. A veces caemos en el error de pensar que podemos evangelizar a una persona nosotros solos. Falso. Cuando damos testimonio de Jesús, es crucial recordar que estamos cooperando con el Espíritu Santo, que la obra es de Dios y que esto no es más que un trabajo en equipo. Por eso, la pregunta de esta semana es: ¿cómo podemos testificar unidos al Espíritu Santo? En primer lugar, entendiendo que el Espíritu trabaja antes que nosotros. En más de una ocasión, el Señor se refirió al Espíritu Santo como el Consolador. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. La palabra griega para consolador es parakletos, refiriéndose a alguien que viene con el propósito de ayudar, con el propósito de trabajar en equipo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Lo notan? El principal interesado en testificar en favor de la causa de Cristo es el Espíritu Santo, y antes de que nosotros entremos en acción, ya Él está trabajando. El apóstol Pedro tuvo un exitoso encuentro con Cornelio y otros gentiles en Cesarea. Al final de ese encuentro, muchos aceptaron a Cristo y fueron bautizados. ¿La victoria fue solo de Pedro? Miremos, Cornelio era un militar romano, centurión de la compañía llamada La Italiana. No conocía a Jesús, pero el Espíritu Santo ya venía trabajando en él desde hace mucho tiempo. Oraba, daba limosnas, era piadoso y temeroso de Dios. Y 4 días antes de su encuentro con Pedro, tuvo una visión de un ángel que le decía: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Pero el Espíritu Santo no solo trabajó anticipadamente en Cornelio, también trabajó con el apóstol Pedro, con el evangelista. Lo impresionó con una visión y le dio instrucciones de no resistirse a visitar a Cornelio. Resultado: Pedro solo llegó a hacer la parte humana, testificar e invitarles a aceptar a Jesús a través del bautismo. Es como si el Espíritu Santo, después de una gran jugada, le hubiera hecho un pase magistral a Pedro, dejándolo solo frente al arco, para que nada más con un toque hiciera el gol. No, la victoria no fue solo de Pedro. Nosotros cooperamos en la victoria. Dios nos ha dado el privilegio de formar parte de su equipo en la obra de salvación de las almas. En segundo lugar, permitiéndole al Espíritu trabajar con nosotros. ¿A quién le gustaría enfrentar un partido con el equipo incompleto? ¿Con solo 5 jugadores, por ejemplo? ¿11 contra 5? ¡Uf! Los golean. Ni con Messi y Neymar creo que ganarían. Correcto, la predicación del Evangelio es un duelo real. Hay un enemigo real que se opone con todas sus armas y siempre va a generar dificultades. Querer testificar sin el Espíritu Santo equivale a enfrentar el partido en absoluta desventaja. Los apóstoles eran totalmente dependientes del Espíritu Santo para lograr resultados milagrosos. Felipe el Evangelista, que no debemos confundir con el apóstol, se dejó guiar por el Espíritu Santo a un encuentro con un etíope eunuco, tesorero real de la reina de Etiopía. Lo halló sentado en su carro leyendo el rollo de Isaías. El Espíritu le dijo que se acercara al carro y Felipe descubrió que el eunuco no comprendía nada de lo que leía. Subió al carro, le explicó la profecía y le señaló a Cristo. El viajero, convencido y convertido, pidió el bautismo. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón
Bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ambos descendieron al agua y Felipe le bautizó. ¿Lo notan? Felipe trabajó de la mano del Espíritu Santo y con la Biblia abierta. Oigan bien, el Señor prometió bendecir su palabra, no nuestras palabras. A todas estas, el Espíritu Santo que nos acompaña a testificar es el mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Por eso testificar con el Espíritu y con la Biblia abierta es testificar con poder. La tía Elena así lo confirma. La potencia creadora de la palabra de Dios es la que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Y en tercer lugar, confiando en que el Espíritu sigue trabajando después de nosotros. El partido no termina cuando se hace un gol, el partido continúa hasta el pitazo final. Cuando nosotros realizamos un acto de bondad, compartimos nuestro testimonio, damos un estudio bíblico, regalamos una publicación o invitamos a una campaña de evangelismo, el Espíritu Santo continuará trabajando en el corazón del individuo mucho después de que nosotros nos vayamos, haciendo lo que sea necesario para llevar a esa persona al conocimiento de la salvación. El Espíritu Santo toma a las personas tal como son, derriba sus prejuicios, transforma sus malos hábitos y las llena de la gracia y la verdad de Cristo. No hace distinción de hombres o mujeres, ricos o pobres, cultos o incultos, niños o ancianos. Transformó a Lidia, que era una vendedora de púrpura, a Onésimo, un esclavo, a Sergio, un gobernador romano, a Dionisio, un areopagita. Su poder no se ha acortado. Hoy sigue haciendo milagros de transformación en todo tipo de personas. No es nuestro trabajo cambiar o convertir a las personas. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestra obra es testificar. El libro de los Hechos nos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No eran los apóstoles los que añadían, era el Señor, obrando a través de su Espíritu Santo, ese que trabaja antes, durante y después de que tú y yo testifiquemos. El sueño de Dios es ver una iglesia unida entre nosotros, sí, pero sobre todo unida a Dios a través de su Espíritu Santo. Así, y solo así, alumbraremos al mundo con la luz de Cristo. Y cuando suene el pitazo final, estaremos en pie para celebrar la victoria junto a aquellos a quienes ayudamos a encontrar el camino de la salvación. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Hacer amigos para Dios. Complementa estos estudios con el libro 14 estrategias para cumplir la misión de la iglesia en el mundo de hoy, escrito por el pastor Radamés Colón. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Ya puedes reforzar tu aprendizaje de una manera didáctica y divertida con el test Nivel Caleb, un test para hacer en familia. Busca en nuestro canal el video correspondiente a esta lección y alcanza el Nivel Caleb. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Dios nos bendiga, queridos hermanos, un feliz sábado para todos. Que la paz y el bienestar del Espíritu Santo esté con nosotros en esta mañana. Que tengamos todos un bendecido día y que podamos, por sobre todo, tener una experiencia gratificante con nuestro Padre Celestial. Te invito a que junto conmigo podamos elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Querido Dios, en este día santo, gracias te damos porque tu Espíritu Santo ha continuado en medio nuestro, porque ha seguido fortaleciendo cada área de nuestra vida, porque nos has dado la esperanza bendita
de continuar perseverando en este lindo llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros, confiados totalmente en que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Señor, sé tú el que hable en esta mañana a nuestros corazones. Esta es tu obra, Señor, y queremos únicamente que tú seas el portador de tu propia gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quisiera en esta mañana compartir contigo palabra del Señor en un tema que hemos titulado El eterno propósito de Dios. ¿Te has preguntado qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Te has preguntado qué planes concretos tiene Dios contigo en esta mañana mientras tú y yo estamos esperando el pronto y seguro retorno de Cristo a esta tierra para que podamos compartir esa mansión eterna que Él nos tiene preparados a cada uno de nosotros? Mira, me he encontrado con mucha gente, hasta algunos creyentes igualmente, que no saben el porqué de sus vidas. Viven los días simplemente esperando que algo pase, aceptando las cosas como llegan, sin tener quizás algún sentido ni propósito en la vida que ellos están llevando, y resignándose cada día a vivir dentro de un contexto de que las cosas deben suceder como están sucediendo, sin realmente el poder entonces ellos tener un cambio de actitud, teniendo la esperanza bendita en sus corazones. Es lamentable el hecho de que esto esté sucediendo en el corazón del ser humano en momentos donde está pasando por ciertas tribulaciones muy diferentes y ciertos aspectos que están en sobremanera afectando su manera de pensar. Y tenemos que reconocer que nosotros como cristianos debemos vivir un estilo de vida diferente. Realmente el llamado que nosotros hemos recibido de parte de Dios es un mensaje especial, es un llamado único y es un llamado donde nosotros tenemos que vivir dentro del concepto de la invitación que Dios continúa haciendo para nosotros y que aún está vigente y que se consumará en algún momento en que en el calendario de Dios todo esto se pueda entonces cumplir para gloria y honra de nuestro Dios. Y es que nosotros tenemos que vivir con identidad. Tú y yo tenemos que vivir con una identidad de que somos hijos de Dios y que nuestra vida no solamente tiene que estar destinada a una identidad, sino también enfrascada en lo que llamamos una esperanza, la esperanza bendita de gloria. Y me gustaría que si me puedes acompañar, que lo hagas. Vamos a estar en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mientras vamos a ir desarrollando el tema dentro de este versículo, me gustaría que si tienes la facilidad que busques la palabra del Señor y que podamos compartir durante este tema, mensaje que Dios tiene preparados para cada uno. Voy a leer y dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué lindo versículo este. Queremos desarrollar el tema, como ya te mencioné, dentro del contexto de lo que el apóstol Pedro escribe en su carta para los creyentes de aquel entonces y para nosotros hoy día, que estamos muy cercanos a la próxima venida de Cristo Jesús. Un poco de tiempo. Fíjate que el apóstol Pedro dentro de esta carta está hablando de un poco de tiempo. Y ese poco de tiempo, cuando nosotros nos vamos a la terminología de lo que es el tiempo dentro de las Escrituras, es muy variada. Hay en aspectos proféticos el hecho de que un día equivale a un año. También hay terminología con respecto a días, como si días literales de 24 horas como nosotros los conocemos. Y nosotros hoy, cuando
tenemos que ver este versículo dentro del contexto teológico en que el apóstol Pedro así lo escribe. Tenemos que identificar en qué término de tiempo él nos está hablando. Y aquí es importante que cuando nosotros vayamos a ir directamente a la palabra del Señor, en este contexto podemos nosotros ver que Pedro estaba escribiendo directamente en un ángulo donde ese corto tiempo es el tiempo en que la vida del ser humano comienza y la vida del ser humano entonces termina. Es un ciclo de nacimiento y muerte. Le está escribiendo, como mencioné, no solamente a unos creyentes de aquel entonces en que él estaba existiendo, sino también una carta que fue inspirada por el Espíritu Santo para que nosotros hoy día podamos igualmente tener la esperanza bendita en Cristo Jesús. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14, nos ayuda a entender algunos términos del tiempo de la vida del ser humano cuando dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Oiga, ¿cómo nos hemos sorprendido de la manera en que los años han pasado? Personas que vimos en cierta forma crecer, los tuvimos en nuestros brazos, ya hoy tienen hogares formados, ya han hecho familias, padres que en una ocasión los vimos sencillamente como jóvenes dentro de nuestro entorno, de nuestra vecindad, nuestra iglesia, ya se ha convertido en abuelitos, en tíos, y el tiempo ha pasado, hermanos. Hemos visto cómo el tiempo ha pasado tan y tan rápidamente, y es por eso que Santiago, cuando dice que la vida del hombre es neblina, es algo que de momento está y de momento también igualmente se desvanece. Sí, así mismo es la vida del hombre, pasa ligeramente, y este aspecto donde el apóstol Pedro está hablando acerca de un poco de tiempo, sí, ese poco de tiempo, como ya te mencioné, está detallado perfectamente en el ciclo de la vida de un ser humano. Los sufrimientos de los hijos del Señor realmente son pequeños y son breves comparados con la gloria venidera. Hay un versículo que igualmente entonces podemos encontrar como referencia dentro de las Escrituras y fue escrito por el apóstol Pablo en Romanos 8:18, que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira, te quiero decir, hoy realmente estamos sumidos en mucha preocupación, estamos sumidos realmente en mucha ansiedad por los acontecimientos que estamos pasando. Hemos venido teniendo un año muy difícil, un año de temblores, un año realmente de pandemia, un año de mucha actividad social muy difícil. Ha habido un distanciamiento social, ha habido un distanciamiento físico y también entonces ahora estamos inmersos en una temporada muy activa de huracanes y disturbios atmosféricos. Pero dentro de todo esto, estas situaciones que están sucediendo en el mundo, que están dentro del marco profético de los últimos días, de cosas que iban a suceder en la tierra y específicamente en el aspecto natural, sabemos que no estamos ajenos a las cosas que nos están sucediendo. Somos partícipes precisamente de estas crisis, de estas ansiedades, de estas situaciones que igualmente tienen al mundo en el eje de la ansiedad y la tribulación. Pero el apóstol Pedro entonces en este versículo de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, él dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, ¿okay? Dentro del término de la vida del ser humano, entonces dice, él mismo os perfecciona. ¿Cómo es el término entonces perfección del que el apóstol Pedro está hablando en esta carta? Y este tipo de perfección no es la misma
que se menciona en un versículo conocido por la iglesia que está en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 48, que dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. De hecho, el verbo griego de perfección en Mateo significa reparación, ¿ok? Y lo vamos a ver porque hay un versículo que utiliza ese mismo verbo griego y está en el libro de Marcos capítulo 1 versículo número 19, donde dice: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Fíjate cómo este versículo, que denota una acción de unos pescadores que estaban reparando, que estaban haciendo el trabajo de resolver lo que necesitaba resolverse porque las redes estaban rotas, es el mismo verbo que utiliza Mateo 5:48 en el sentido de lo que debe suceder con nuestras vidas. Y es el sinónimo de una reparación que igualmente debe haber en cada uno de nuestros corazones. Es por eso que entonces vemos otro versículo de referencia que está en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, también un versículo conocido por la cristiandad, donde dice que estando persuadido de esto, de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va a ir perfeccionando. Fíjate la palabra clave, perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Esto es lo que conlleva el término, este verbo de perfección dentro de ese contexto de Mateo 5:48. Ahora, ¿cómo entonces sería el contexto de lo que es la perfección? Porque acuérdate que el apóstol Pedro dice: él mismo os perfeccione. Mientras nosotros estamos viviendo en este término que él llama un poco de tiempo, en ese lapso, una de las facetas que tienen que hacer el Espíritu Santo en nosotros es perfeccionarnos. Ahora, es diferente, vuelvo y te recalco, vamos a repasar brevemente porque ahora te voy entonces a decir lo que quiere decir el verbo perfección dentro de la carta de Pedro. Acuérdate que el verbo griego para perfección de Mateo es muy diferente, porque allá significa reparación. Te di entonces la referencia de Marcos, te di la referencia entonces de la carta a Filipos, pero ahora en este aspecto de la primera carta a Pedro, capítulo 5, versículo 10, este verbo de perfección es muy diferente, y aquí hay otro verbo que se llama tam, T-A-M, que significa el que lleguemos a una madurez espiritual. Mira, cuando nosotros vamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 1, hay unos conceptos que el mismo Dios declara en su palabra con respecto a cómo la visión divina veía a su siervo Job. Dice que era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estas son las tres características principales de un siervo pecador que igualmente estaba pasando por grandes tribulaciones y que él se preocupaba tanto por sus hijos de que hubiesen caído en algún pecado que él hacía un sacrificio diario por cada uno de ellos. ¿Te fijas? Él tenía su preocupación, tenía sus ansiedades, legítimamente, como cada ser humano lo está teniendo, vuelvo y te recalco. Sin embargo, Dios dice que Job era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y es aquí donde encaja perfectamente el pensamiento del apóstol Pedro cuando escribe que dentro de este corto tiempo en que el ser humano, el creyente, está desarrollándose, ese corto de tiempo debe el Espíritu Santo entonces perfeccionar. Él mismo nos debe perfeccionar a cada uno, pero es en el término de que nosotros espiritualmente nosotros maduremos. ¿Qué significa la madurez espiritual? Mira, significa que en el momento en que tú y yo tenemos
a veces estas luchas espirituales donde caemos, donde realmente estamos pasando por unos momentos de crisis y aflicción, donde nuestra fe entonces puede decaer, es el momento en que nosotros sencillamente buscamos la presencia del Espíritu Santo, nos agarramos a Él y dentro de las crisis nosotros nos levantamos y nos hacemos más fuertes, más resistentes de lo que antes éramos. Y a medida que nosotros estamos envueltos en las pruebas, Dios las utiliza para que el Espíritu de Él trabaje en nosotros y que podamos ser cristianos maduros, que podamos ser cristianos balanceados y por lo tanto que el Espíritu Santo pueda entonces estar en cada uno de nosotros. Y es la madurez espiritual lo que en este corto tiempo de vida que tenemos Dios quiere lograr en cada uno de nosotros. Vemos que la vida de Job fue la vida de un hombre maduro, un hombre que pasó las más grandes aflicciones, pero dentro de esa vida que él llevó, él supo mantenerse maduro, supo mantenerse dependiente, supo mantenerse agarrado al brazo de Cristo Jesús. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que absorber de una bendición, de un mensaje que Dios está trayendo para nosotros en momentos en que nuestra fe está siendo probada. Lo próximo que debe hacer el Espíritu Santo en este corto tiempo en que nosotros estemos es que nos afirme. El versículo continúa diciendo entonces que ese concepto debe ser desarrollado dentro de nuestra experiencia espiritual. Mire, cuando hablamos de firmeza, inmediatamente lo que llega a nuestra mente es algo que está totalmente firme, algo que no se mueve, algo que a pesar de las circunstancias se mantiene en el mismo lugar. Y ahora, entonces, dentro de esto que te he dicho como base, te voy entonces a llevar al pensamiento de lo que el apóstol Pedro entonces quiere traernos a nosotros como un mensaje inspirado por Dios. Y es que cuando nosotros hemos observado a las personas que se embriagan, hemos visto al borracho, el borracho una vez ya está intoxicado de ese alcohol, él comienza entonces a dar unos tumbos de lado a lado porque sus pasos ya dejan de ser entonces firmes, como si dejan de ser firmes como si no estuviese bajo la influencia de las bebidas alcohólicas. Y este momento en que el apóstol Pedro quiere entonces dar un mensaje a la iglesia de Cristo, es el momento en que nosotros tenemos que ver que en este corto de tiempo nuestros pasos deben ser más firmes que nunca. No debe ser como el paso del borracho, que va para aquí o va para allá. No. La vida del cristiano tiene que ser una vida de un paso firme. Acuérdense de ese lindo cántico que está en nuestro himnario adventista: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y es que esa firmeza es lo que debe caracterizar la vida del cristiano. Y en ese poco de tiempo que dura la experiencia de la vida de un ser humano, lo próximo que debe hacer el Espíritu Santo en nosotros, si se lo permitimos, es afirmar nuestros pasos. El borracho no tiene firmeza en su andar y está siendo dominado por otra influencia que realmente no es la mejor. Pero nosotros, siendo dominados por la presencia del Espíritu Santo, es donde aquí el salmista en el Salmo número 40, versículo 2, dice de esta manera: y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Acuérdate, cuando nosotros estamos desesperados, inmediatamente tratamos de buscar cómo podemos salir de esa crisis en que estamos envueltos, tratamos de buscar alternativas, y mientras eso sucede, es posible que nosotros podamos en algún momento desviar nuestra mirada de Cristo Jesús, que fue lo que le pasó a Pedro cuando saben que estaba caminando sobre el mar. Él sintió que las olas lo estaban azotando, cuando él sintió que la cosa, el viento se estaba recrudeciendo, y en ese momento, quizás también confiado de que podía dominar las circunstancias, es que entonces sus pasos entonces dejaron de ser como los que eran cuando eran firmes
mientras mantenía su mirada puesta en Cristo Jesús. Qué interesante, hermanos, cuando nosotros estamos mirando a Cristo, nuestros pasos son firmes. Es por eso que el salmista David en este versículo nos dice que me saca del lodo cenagoso, y dice, entonces termina el versículo diciendo, puso mis pies sobre peña y enderezó, o sea, afirmó mis pasos. Mira, el Señor quiere en esta hora decirte claramente que Él quiere afirmar los pasos nuestros. Dios quiere que dentro de las crisis que nosotros estamos viviendo, dentro de las luchas que puedas estar teniendo, dentro de estas batallas, estas guerras que estás librando, que solamente tú y Dios conocen, que los pasos nuestros puedan ser pasos firmes, porque nosotros nos hemos mantenido mirando todo el tiempo a Cristo Jesús. Él quiere darnos firmeza a nosotros. No quiere que nosotros estemos de un lado para el otro. Él no quiere que realmente las personas nos vean a nosotros que hoy estamos perseverando en la gracia de Cristo y mañana, a causa de las tribulaciones que estamos pasando, entonces las cosas van cambiando. El término de la vida que debe definir nuestra experiencia cristiana y que es de testimonio a las demás personas. Dios quiere afirmar los pasos nuestros, y pienso que si hay un momento oportuno donde debemos darle la oportunidad al Señor para que pueda enderezar nuestros pasos, precisamente es ahora. Quiero compartir un próximo versículo del propio David en el Salmo 37, versículo 23, que dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Mira, si nosotros queremos que nuestros pasos puedan ser ordenados, que nuestros pasos puedan ser firmes, que nuestros pasos puedan ser seguros, que nosotros no tengamos temor de aún en medio de la tribulación, en medio de la crisis, en medio de la ansiedad, en medio de la preocupación, dar los pasos que debemos dar. Es la manera única en que lo vamos a hacer andando firme, si nosotros permitimos que Dios sea quien dirija nuestras vidas. Es por eso que es el momento en que primero el Espíritu Santo en este corto tiempo de vida nos quiere perfeccionar, nos quiere a nosotros afirmar, y ahora lo próximo que dice ese versículo que hemos tomado como base de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, es que Él nos fortalezca. La fortaleza en este versículo no es sino sinónimo de seguridad. Y te voy a utilizar un ejemplo, y fue en el momento en que Gedeón estaba allá con mucho pánico y terror, allí trillando escondido el trigo, pero lo estaba haciendo donde se pisan las uvas, porque los madianitas en cualquier momento podían aparecer y allí invadir al pueblo y causar más estragos de los que ya habían hecho. En ese momento es que Dios se le aparece a él y le dio unas palabras de seguridad que son sinónimo de fortaleza dentro del contexto teológico de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que es el versículo que estamos ahora mismo desarrollando. Y es allí donde igualmente, mientras nosotros estamos privados de algunas libertades que teníamos antes, de un estilo de vida que era muy diferente al que estamos llevando hoy día, mientras nosotros estamos temerosos, haciendo muchas cosas en nuestra vida cotidiana, es cuando entonces el Señor está llevando un mensaje a la iglesia del Señor, a ti y a mí, y a todo aquel que cree en Él, de que Él quiere darnos a nosotros seguridad, fortaleza en los momentos en que más lo estamos necesitando. Voy al libro de Salmos nuevamente, voy al capítulo número 91 y voy a leer los versículos 1 y 2, donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mientras Gedeón estaba escondido, mientras Dios le dice, le da unas palabras de aliento, son
esas palabras son las más que él necesitaba en aquel momento que él estaba escondido. Donde Dios le está diciendo, mira, tienes que salir de donde tú estás. No puedes seguir haciendo lo que estás haciendo. Tu estilo de vida tiene que cambiar. No puedes continuar de la manera en que estás actuando. Es el mismo mensaje que Dios nos está trayendo a nosotros hoy. Y es ahí donde nosotros podemos ir al libro de Jueces, al capítulo 6, versículo 14, y escuchar lo que propiamente Jesucristo le dice a Gedeón, porque igualmente nos dice a nosotros en este mismo momento. Dice, entonces, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de los madianitas. ¿No te envío yo? Fíjense, lo más que necesitaba Gedeón era seguridad. Mientras nosotros estemos cerca de la presencia de Dios, nosotros vamos a tener seguridad. Pero mientras nosotros podamos estar descuidando nuestro estudio de la palabra, nuestra adoración y la oración, entonces nos vamos a ir debilitando, y esto va a hacer el que nosotros tomemos entonces otro estilo de vida, tomemos otras decisiones que no son particularmente las que Dios quisiera que nosotros tuviésemos como hijos de el Padre Celestial, el Padre de las luces, que nos ha llamado a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Hay versículos que son para nosotros muy gratificantes, que me gustaría repasar contigo. Salmo 46:1, donde dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y continúa diciendo, por lo tanto, no temeremos. Esa fortaleza que Dios quiere darnos a nosotros en este preciso momento es que nosotros tengamos seguridad. Es que podamos sentir que Dios está al lado nuestro. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo porque este es quien me fortalece. O sea, yo tengo seguridad en Cristo porque este es quien me da seguridad a mí. Y comparto entonces también en un versículo que está en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 16, donde dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, el ser llenos de seguridad con poder en el hombre interior por medio de su espíritu. Estos son versículos que nos llenan a nosotros de mucha fortaleza en estos momentos en que más lo estamos necesitando. El último concepto que nos presenta este versículo de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice que mientras está este corto tiempo de vida, no solamente Dios nos perfeccione, no solo realmente que nos dé a nosotros, nos afirme los pasos, no solo que nos fortalezca, sino también que nos establezca. ¿Y qué quiere decir entonces la palabra establecer dentro de este contexto? Y es que representa que Dios nos lleve o nos guíe a un lugar permanente. Somos peregrinos. Si nosotros nos vamos a la primera carta de Pedro, versículo 2, versículo 11, me gustaría repasarla contigo en esta hora. Primera de Pedro 2:11, entonces nos da a nosotros un versículo muy, pero que muy ameno para que lo podamos repasar dentro del contexto del versículo que estamos nosotros desarrollando. Primera de Pedro 2:11 dice de la siguiente manera, amado, como a extranjeros y peregrinos que sois, os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma. O sea, en este versículo el apóstol Pedro está recalcando que nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo, aunque tú tengas tu casa. Puedes tener la mansión que Dios te ha permitido tener, puedes tener las propiedades más bendecidas en la vida de un ser humano, puedes tener el carro que puedas tener tu estabilidad económica como sea, pero ¿sabes algo? Nosotros como hijos de Dios seguimos siendo peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y eso es un concepto claro en la palabra del Señor, y es un concepto claro que el apóstol Pedro quiere enfatizar para nosotros como creyentes, de que este lugar, a pesar
de las tribulaciones, a pesar de las angustias que estamos viviendo, a pesar de las pruebas, a pesar de que igualmente posiblemente muchos hemos sido bendecidos por lo que Dios ha permitido que nosotros podamos obtener. No importa cuán lindas casas, cuántas facilidades podamos tener en ellas, realmente aquí no es nuestro hogar, porque nuestro hogar está en la Canaán celestial. Y yo glorifico el nombre del Señor, porque Dios ha permitido el hecho de que nosotros tengamos esperanza basada en la palabra del Señor, que no es sino la voz que está hablando directamente a nuestros corazones, y nosotros estamos caminando directamente hacia la Canaán celestial. Comparto contigo en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 13, un versículo que representa un reto para la iglesia. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Quiere decir que este grupo de personas a quien la carta de Hebreos está hablando fueron personas que creyeron firmemente en que Dios les tenía un reino preparado, donde los iba a establecer, donde muchos de ellos estuvieron errantes por el mundo, donde no tenían ni siquiera dónde ellos poder decir: esta es mi casa, esto me pertenece. Ellos estaban como personas errantes. Sin embargo, ellos actuaron con mucha firmeza y permitieron que el Espíritu Santo los perfeccionara, que los afirmara y que ahora los estableciera en el pensamiento de que hay una promesa que está registrada para cada uno de aquellos que creemos firmemente en el Señor. Y esa promesa la podemos encontrar en los versículos de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, donde allí Dios nos asegura que tiene unas moradas preparadas para cada uno de nosotros. Mira, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y me puse a buscar qué significa la palabra ciudadanía dentro del contexto de los diccionarios principales. Y dice: significa el conjunto de derechos y deberes por los cuales un ciudadano o individuo esté sujeto en relación con la sociedad en la que vive. El término ciudadano viene del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga a un ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada. Lo que más me llama la atención dentro de esto es que el individuo o sujeto debe vivir en relación con la sociedad en la que él vive. Nosotros tenemos que vivir en relación con la sociedad que nos identifica a nosotros. Nuestra ciudad está en la patria celestial y nuestra vida debe vivir en relación con el concepto celestial. Debemos, aún en medio de la tribulación, en medio de la lucha, en medio de las batallas que estamos librando, saber que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para que podamos ser cristianos maduros, para que podamos seguir adelante dependiendo de lo que Dios está haciendo por cada uno de nosotros. Y en este poco de tiempo, ese Espíritu Santo nos vaya perfeccionando, nos vaya afirmando, nos fortalezca, pero que igualmente nos establezca y que podamos estar claros en que nosotros sabemos que esto va a pasar y que prontamente nuestro Cristo va a venir a buscarnos en gloria para llevarnos y establecernos de forma permanente junto a Él en las ciudades, en la ciudad eterna que nos tiene preparados a cada uno. Y es que Dios nos quiere establecer en un lugar permanente. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2, él mismo dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Mira, esa misma ciudad, esa santa Jerusalén que Dios le permitió ver a Juan, un ser humano como tú y yo, es la misma ciudad que Dios tiene preparado para aquellos que permiten
que el Espíritu Santo en este corto tiempo haga la obra que Él necesita hacer en medio de nuestras vidas. Que Dios te bendiga en esta mañana y que podamos permitir que el Espíritu Santo nos vaya a nosotros en cada momento, nos vaya entonces perfeccionando, nos vaya a nosotros afirmando, nos vaya a nosotros fortaleciendo y que nosotros podamos abrazar la promesa bendita de que Jesucristo vendrá otra vez y que esta vez estaremos para siempre libres de tribulaciones, libres de problemas, libres de enfermedades, porque estaremos ante la presencia de nuestro Dios. Que en esta hora podamos nosotros sentir el llamado que el Espíritu Santo está haciendo para cada uno de nosotros y que permitamos que esa obra que Él comenzó en cada uno se vaya perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Te invito para que entonces cerremos con una palabra de oración. Buen Dios y Padre nuestro, agradecidos una vez más estamos por la manera en que Tú has hablado a cada uno de nuestros corazones. Pedimos que nos ayudes a entender cuál es Tu plan para con cada uno, que podamos vivir días donde estemos conectados a Tu presencia, que sepamos que como cristianos tenemos que vivir vidas con propósitos, vidas con identidad de que somos hijos de Dios y vidas llenos de esperanza, porque Tú has prometido, Señor, que este mundo, Señor, va a terminar y que los que han confiado fielmente a Tus promesas van a ser trasladados a las mansiones celestiales, donde todas estas tribulaciones, todas estas ansiedades y preocupaciones van a terminar, porque Tú harás que todo esto concluya para aquellos que confían en Ti. Permite, Señor, que el Espíritu Santo continúe tocando nuestras vidas y que en este corto tiempo de vida que estamos nosotros teniendo mientras estamos por este mundo, Tú puedas, Señor, en cada uno de nosotros fortalecernos, que puedas afirmarnos, que puedas guiarnos en cada hora de nuestra vida y que nos puedas establecer, Señor, en nuestra mente, en un reino que realmente es un reino real y que podamos vivir, Señor, de experiencia en experiencia. Perdona nuestras faltas y ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en esta hora y siempre.